Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. En contacto ya estamos con el hermano Evo Morales Ayma, a quien le decimos, hermano Evo, muy buenos días, algo de frío aquí en la región, ¿cómo le va? Buen día, presidente. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Nuevamente un saludo a ustedes, operadores de nuestros medios de comunicación, Causachuncoca, pero también un saludo especial a todos los amables oyentes de las distintas emisoras que entran en cadena con Causachuncoca. Acá en Buenos Aires, Argentina, mucho frío. Me encuentro con 3 chompas en este momento, con 2 pantalones, por decir, una frazada tapado. Frío, 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 frío. No hay que me caliente, no hay quien que me caliente la cama, además de eso, Ramiro. Bueno, la temporada de frío se siente seguramente más en el sur de América, como es Argentina. Acá también le cuento, hermano Evo, está haciendo bastante frío. La semana prácticamente ha sido con mucho frío y lluvia. En el trópico usted conoce ya cómo es la temporada de frío. Nos imaginamos en el sector altiplánico el frío está mucho peor, los 3, 4 grados centígrados bajo cero. Pero bueno, ahí está la temporada, hay que aguantar. Lo malo es que tenemos una pandemia acompañando que podría un poco poner la situación seguramente con mayor gravedad, pero seguro tendremos informaciones de ello también. Hermano Evo, la gente lo escucha como todos los fines de semana, tenemos muchísima gente en la audiencia, así que hoy vamos a tratar 3 temitas que nos parecen importantes en el contexto boliviano y ya comienzo con el primero que nos parece además es importante escuchar las palabras y sus reflexiones que siempre habitualmente tenemos con usted, hermano Evo. Hablando de las elecciones generales, han pasado varios elementos en lo que respecta a la fecha que ya se ha establecido desde la Asamblea en coordinación con el Tribunal Supremo. Pero hay elementos de los cuales hablar. Hermano presidente, la palabra es suya. Muchas gracias. Nuevamente, el gobierno de facto deja mucho que desear, enviando una carta a la presidenta del Senado, hermana Eva Copa. Frente a esta situación, decidimos emitir un pronunciamiento como más IPCP. Quiero hacer conocerlo. Pronunciamiento. Convocatoria a la comunidad internacional frente al prorroguismo del gobierno de facto. El gobierno de facto, precedido por Yanine Áñez, expresó su decisión mediante carta enviada a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, de no promulgar la ley que convoca a las elecciones generales para el 6 de septiembre de este año. Proyecto que fue presentado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y sancionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Frente a esta situación, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, más IPCP, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. Primero, poniendo en evidencia una vez más su carácter arbitrario y antidemocrático, que hemos denunciado desde un principio. El gobierno de facto va en contra de un esfuerzo de concertación de los partidos políticos, impulsado por el Tribunal Supremo Electoral, por el respaldo de las Naciones Unidas y la Unión Europea, que derivó en un acuerdo que fija para este 6 de septiembre la fecha de los comicios. Segundo, el rechazo a las elecciones confirma el origen golpista del gobierno de facto y su decisión de prorrogarse en el poder con la complicidad de quienes hoy se escandalizan con las actitudes antidemocráticas y arbitrarias de un régimen
al que han ayudado a revestir la legalidad de legalidad, apelando a la Constitución Política de 1994, que no está vigente. Tercero, las consecuencias para el país han sido catastróficas. Desde noviembre de 2019, el régimen de Áñez empezó a destruir los cimientos del Estado plurinacional que con tanto esfuerzo construyó el pueblo boliviano. En nuestro país hoy impera una política de saqueo, corrupción, racismo, nepotismo, persecución a adversarios políticos, criminalización a la protesta popular, restricciones a la libertad de expresión y la vulneración sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos, situación denunciada por los organismos internacionales. Cuarto, apelar al argumento de cuidar la salud, del pueblo por la pandemia para no promulgar la ley de elecciones es un contrasentido de un gobierno que en 90 días de cuarentena muestra una absoluta ausencia de estrategia de contención sanitaria, incapacidad y corrupción en los esfuerzos destinados a salvar vidas. La falta de pruebas de COVID-19, la paralización de obras hospitalarias y el equipamiento, pese a recursos comprometidos, entre otros, no se puede hablar de preocupación por la salud del pueblo cuando se condena a los enfermos a morir en los pasillos de los hospitales y se deja a gobernaciones y municipios librados a su suerte frente a una emergencia nacional que debe ser administrada por el gobierno central. Y, por si fuera poco, cuando se deja a miles de familias sin apoyo para atenuar el hambre y sus más imperiosas necesidades de subsistencia. Quinto, por ello, para el MAS y PCP no es solo la fecha de elecciones lo que está en juego, sino la vida de los bolivianos, de las bolivianas y la democracia que el pueblo construyó. Las elecciones deben llevarse a cabo precisamente por la salud de la vida, pero también por la vida de la economía y la democracia que agonizan en Bolivia. Sexto, frente a la actual situación de crisis que vive el país, la única salida es un gobierno democrático elegido en las urnas, con el respaldo popular, cuya legitimidad y legalidad permita afrontarla, no solo a corto plazo. Séptimo, sin embargo, advertimos, dada la naturaleza antidemocrática, que el gobierno de facto puede ser capaz, en su afán prorroguista, de adoptar medidas ilegales, cortar o reducir recursos económicos del Tribunal Supremo Electoral, poner trabas a las gestiones del Tribunal Supremo Electoral para adquirir material de bioseguridad, utilizar la pandemia como un mecanismo perverso mientras sigue gestionando pésimamente la atención de la crisis para crear miedo y zozobra en la población y promover de esta manera la anulación de las elecciones. Continuar con las amenazas a las Fuerzas Armadas, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, recrudecer las políticas de criminalización y represión contra el pueblo boliviano, proscribir al MAS y PCP, además de su información, posible renuncia de Áñez para perjudicar las elecciones.
Octavo, ante este escenario nos declaramos en estado de alerta y emergencia y convocamos a la comunidad internacional a velar porque en Bolivia se celebren elecciones el 6 de septiembre con medidas de bioseguridad y el acompañamiento de observadores para garantizar la transparencia. Noveno, necesitamos un gobierno fuerte, legítimo, electo en las urnas y que tenga la capacidad de resolver la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. Necesitamos con urgencia reconstruir la dignidad de la soberanía del pueblo boliviano. Necesitamos retomar la senda de la estabilidad, el crecimiento con redistribución de ingresos y la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el racismo y toda forma de discriminación. Décimo, hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que asuma también su responsabilidad histórica de apoyar la demanda del pueblo y garantizar el retorno de la democracia. Recuperaremos la democracia. Dirección Nacional del MAS y PCP, La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, 13 de junio de 2020. Es el comunicado, hermano Ramiro, y a todos los hermanos oyentes del MAS y PCP, están en estado de emergencia nacional y convocar a la comunidad internacional para que pueda acompañar las elecciones nacionales como la forma de recuperar la democracia y garantizar la estabilidad política, social y económica. En efecto, este pronunciamiento que ha sido público ya a nivel nacional, hermano Evo, tiene muchos elementos y en algunos artículos hay inclusive advertencias que pone a la opinión pública el movimiento al socialismo, porque este gobierno en su carácter prorroguista podría seguir entorpeciendo el desarrollo de las elecciones nacionales. Y es extraño decir cuando su ministro hace unos días ha anunciado que iba a ser promulgada y de repente sale la presidenta indicando más bien que al contrario hace una exigencia en materia de salud. Quisiéramos escuchar su opinión respecto de estos acontecimientos al margen y algunas advertencias que hace el documento, hermano Evo, advertencias muy importantes además, el hecho de que podría haber un corte de recursos al Tribunal Supremo, poner trabas en la gestión del Tribunal Supremo, es decir, hay muchos elementos muy preocupantes que se expresan en el documento, hermano presidente. A ver, ¿por qué la derecha no quiere las elecciones? Yo leí algunos mensajes de la derecha. ¿Y qué dice? En Bolivia seguirá la dictadura hasta que retorne la república. Esa es posición de la derecha fascista y racista. Esa es la posición y que es la línea de la política norteamericana. Y hermanas y hermanos, debemos convencernos que el actual gobierno de facto y junto al imperio norteamericano saben que vamos a ganar las elecciones. Ahora el pueblo se da cuenta, lo que nunca. Temprano, desde las 5 de la mañana, estaba conversando con algunos hermanos, ¿no?, de Santa Cruz, del Trópico, de Chuquisaca, tantas llamadas telefónicas, como siempre preguntando, consultando qué va a ser el mejor camino a seguir para recuperar la democracia. Y solo quiero decirles nuevamente, como vamos a volver, pero no con violencia, no como ellos dicen, escuché leer algunos mensajes,
que nosotros queremos hacer golpe de Estado. ¿Cómo se puede entender eso? Nosotros vamos a recuperar la democracia con la conciencia del pueblo boliviano y con un programa de gobierno, pero un programa del pueblo boliviano. Entonces, como saben que vamos a volver, no quiere que haya elecciones. Nuevamente quiero advertirles cuál es la otra posición del gobierno norteamericano con el gobierno de facto, el sector más racista y fascista. El MAS no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Su consigna que tiene. ¿Por qué tanto miedo al instrumento político? ¿Por qué tanto miedo, si el término no es correcto, al Evo? Porque el Evo no es Evo, son los movimientos sociales, es el movimiento indígena. Sabe que el golpe de Estado estaba totalmente equivocado. Y aquí, hermanos y hermanos, está en profundo debate. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Por supuesto, no hubo fraude. Por lo menos tengo 6 investigaciones de universidades, personalidades, instituciones, la mayoría de Estados Unidos, que demuestran que no hubo fraude. La última que estaba revisando acá, pero puedo leer brevemente. Entrevista a Pedro, Brieger, ex canciller en América Latina. El Centro de Investigación de Economía y Política, CERP, denunció que la Organización de Estados Americanos, OEA, no ha presentado evidencias de que haya habido fraude en las elecciones de Bolivia. A partir de la investigación de los sucesivos informes de la misión de observadores de observación electoral de la OEA y luego la auditoría del propio organismo en el país. Un exhaustivo informe final del CERP sobre la observación electoral de la OEA en las elecciones presidenciales bolivianas del 20 de octubre se publicará en los próximos días. Ya están publicándose. Otro me ha sorprendido, que ya saben ustedes, pero quiero repetir un poquito para socializarlas. El Grupo de Puebla son varios expresidentes de América Latina y del Caribe, personalidades, instituciones, defensoras de derechos humanos, ¿no? Partidos políticos. ¿Qué dice un comunicado interesante? El Grupo de Puebla solicita a la OEA que convalide los resultados electorales del 20 de octubre de 2019 y declare la legitimidad de la elección a la presidencia de Evo Morales. Firman por lo menos unos 5 o 6 expresidentes y muchas personalidades este documento emitido. ¿Y para qué quieren? ¿Por qué repito esto? ¿Para qué quieren postergar las elecciones? Justamente para proscribir el MAS. Después del golpe, ¿cuál era el objetivo de la derecha y de Estados Unidos? Que el MAS no participa en las elecciones. Eliminar al MAS. Entre los argumentos, el fraude. ¿Qué fraude? Imposible, compañeras y compañeros, Evo o Álvaro, estar pidiendo al Tribunal Supremo Electoral: ayúdenme a ganar, hagan fraude. No conozco en mi vida pedir esa clase de ayudas al Tribunal Supremo Electoral y a ninguna institución. Yo tuve tantas reuniones con Tribunal Constitucional, con Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, y siempre hemos pedido, saben ellos, que solo hagan respetar las normas, las leyes. Cuando se trata de justicia, que acaben con la retardación de justicia.
que las decisiones, juzgamientos sean en base a la parte técnica jurídica y no una decisión política. Lo quiero decirles, compañeras y compañeros, ellos no quieren que el MAS participe. ¿Recuerdan ustedes cuando empezó ya la inscripción para participar a estas elecciones, a nuevas elecciones? Un grupo de partidos de la derecha presentó que el MAS no puede participar en las elecciones. Ahí quiero saludar de manera muy sincera, responsable, que el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, el actual, rechazó ese pedido de no permitir que el MAS participe en las elecciones. Están las pruebas. Quiere una postergación, pero además de eso, para seguir implementando políticas neoliberales. Es otro asunto. Entonces, por ahora, tenemos la obligación de cuidar, de blindar que se garanticen las elecciones. Estamos con la legalidad, estamos con la verdad, estamos con la democracia, y al pueblo nuevamente le toca recuperar la democracia. Y esa es una responsabilidad que tenemos todos los sectores, no solamente los movimientos sociales, de obreros, indígenas, campesinos, sino pueblo que luchó por tantos años, ¿no?, contra la dictadura del pasado. ¿Qué es lo que tiene miedo? Yo quiero rápidamente explicarles. ¿Quién me escucha? Repasando la historia. En Paraguay y Brasil solo tomaron dos países. Quitaron el poder político del pueblo, del presidente de izquierda, con golpe judicial y golpe congresal. Ya hace 3, 4, 5 años atrás, y mucho más todavía. Y hasta ahora no pueden recuperar el pueblo paraguayo ni pueblo brasileño en democracia. El poder político. A Lula procesaron, sentenciaron para que no sea candidato a presidente. Y ese en Bolivia no es por primera vez. Solo recordarles, compañeros, cuando a mí me expulsaron del Congreso en 2002, por instrucción de Estados Unidos, su plan era sentenciar a Evo y que no sea candidato a las elecciones del 2002. Gracias a la lucha del pueblo boliviano fracasaron. No pudieron. Esa es la línea de la derecha fascista, racista, no solamente de Bolivia, sino de todo el mundo, ¿no? Entonces, saben, nosotros en menos de un año vamos a recuperar, mediante la democracia, las elecciones, el poder político para el pueblo boliviano. Y segundo, para seguir repasando nuestra historia. Después de la llamada Revolución de 1952, hay que debatirla. Y amigos y hermanos mineros, por ejemplo, el 31 de octubre de 1953, obligaron a Víctor Paz Estenssoro a nacionalizar, que ese grupo no quería. Una dura lucha. Pero él, 1964, elecciones nacionales, Víctor Paz Estenssoro gana las elecciones con vicepresidente René Barrientos Ortuño. ¿Y la historia qué cuenta? La historia cuenta que la embajada de Estados Unidos dijeron a Víctor Paz Estenssoro, si su candidato a vicepresidente no va a ser un militar, los militares te van a dar golpe de Estado. Y Víctor Paz Estenssoro, escuchando a la embajada de Estados Unidos, pone de candidato a vicepresidente a René Barrientos Ortuño. Ganan las elecciones, 6 de agosto se posesionan, el 64, noviembre, creo que es el 4, 5, 6 de noviembre, golpe de Estado por su vicepresidente. Y el MNR, como MNR, tardó 21 años para ganar las elecciones. Se han proscrito al MNR.
el 85 gana el MNR. Gana, pero con una política neoliberal, que vienen los liberales de aquellos tiempos, antes de 1952. Hermanas y hermanos, militantes, simpatizantes, patriotas, imagínense, volvieron después de 21 años, y de verdad nosotros, compañeras y compañeros, con esa gran conciencia, con la gran unidad del pueblo, después del semejante golpe de Estado, participaron en el golpe de Estado. Tengo por acá un recorte de periódico. Un senador republicano, un senador del partido del presidente de Estados Unidos, dice textualmente que Donald Trump ha sido el gestor del golpe de Estado, todo por el litio. Repito nuevamente, no dice solamente Evo, sino dice un senador de Estados Unidos, del partido del presidente de Estados Unidos. La derecha, lamento mucho, los comandantes, ahora excomandantes de la policía, las Fuerzas Armadas, conduce mal a sus regimientos, a sus instituciones, golpe de Estado. Y en menos de un año volver, hermano, es algo histórico. Eso no quiere. Y por eso, y muchas razones, tenemos la obligación de cómo cuidar, garantizar las elecciones. Esa es nuestra responsabilidad por ahora. Nos están provocando por todos los lados, así como nuestro documento dice, usar la pandemia para postergar las elecciones. Hace una semana atrás, ya casi 2 semanas, ha habido elecciones en un país caribeño, sin ningún problema. No sé cuántas elecciones ha habido ya durante la pandemia. Sería falso discurso decir que por pandemia que no hay elecciones. Por supuesto, nuestra responsabilidad es defender la vida, cuidar la vida. Pero ya hemos visto, la mejor forma de cuidar, defender la vida, compañeras y compañeros, es con las elecciones, con un nuevo gobierno legítimo, legal, fuerte, reconocido por el pueblo y no el golpe de Estado. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, Ramiro. Esta semana estaba en una teleconferencia con países del ALBA TCP y acordamos lo siguiente: hace tantas resoluciones y la comparto y vamos a implementar. Quiero decirles, alianza con China, alianza con Rusia. Ahí en los medios de comunicación, por ejemplo, dice Rusia entregará gratuitamente el primer medicamento exclusivo para tratar el COVID-19 en Chile, gratuitamente. Año pasado, cuando tuvimos problemas de incendio en Chiquitanía, Rusia nos mandó un avión, casi igual que supertanker, para apagar el incendio, sin ningún condicionamiento. Yo quiero decirles, compañeras y compañeros, se ganan las elecciones. Alianza, acuerdo estratégico con China, con Rusia, con Cuba. Cuba anunció que ya pronto va a tener vacuna. Hermanas y hermanos, escúchenme, atiéndanme. El momento que haya vacuna, sea China o algún país, nuestro gobierno, como siempre, gobierno de los más humildes, de los más pobres, la gente necesitada, la vacuna que aparezca para combatir coronavirus, vamos a distribuir gratuitamente a todos los bolivianos y bolivianas. Vamos a entregar gratuitamente, con cooperación o con adquisición de nuestros recursos, con nuestros recursos económicos. Tardará un año, algunos dicen van a tardar un año para tener esta vacuna. Tarde o temprano va a aparecer la vacuna. Son políticas sociales, se trata de la vida. Y se va a hacer todos los esfuerzos con todos los movimientos sociales, con nuestras autoridades. Repito nuevamente, tengan confianza. Esa vacuna vamos a dar gratis a todas las bolivianas y bolivianos, y no estamos tan lejos de eso.
cuando uno tiene profundo sentimiento por la patria, por la vida, especialmente para los más humildes, es posible cómo garantizar esta clase de beneficios, porque se trata de la vida. Entonces, compañeras y compañeros, es interesante nuestras conferencias, pero aquí es una dura batalla. Repito nuevamente, cómo recuperar la democracia, cómo tener un gobierno legalmente constituido con el voto del pueblo boliviano. Por eso, compañero Ramiro, es integrante de nuestro programa. Esperamos seguir conversando distintos temas que tienen que ver con la situación política, económica y social de nuestra querida Bolivia. Así es, hermano Evo Morales. En Bolivia y particularmente en las zonas provinciales, permítame expresarle la grave preocupación que tienen nuestros hermanos que diariamente nos llaman a la radio. Mucha gente para decir cuándo va a cambiar esta situación. Estamos cansados de aguantar tantas agresiones, tantos atropellos, y particularmente en la región del trópico permanentemente actos que van como una provocación. Nos han cortado el suministro de combustible hace un tiempo atrás, no se podían utilizar los servicios bancarios, amenazas de detener a algunos de nuestros líderes dirigentes acá en el trópico, igual que en otros sectores también nos indican, y otros tipos de situaciones que permanentemente alerta a la población, y la gente nos llama y nos dice: ¿hasta cuándo vamos a soportar esta terrible situación? Ya no se puede aguantar. Mucha gente, no le niego, hermano Evo, dice: queremos de una vez levantarnos porque no es posible aguantar esta situación. Quiero casar este contexto muy breve, hermano Evo, para la siguiente consulta, y está relacionado también muy fuertemente al tema de las elecciones. Usted ya lo manifestaba. Hay permanentemente el acoso al movimiento, al socialismo, en busca aparente de proscribir el partido más grande que tiene en este momento Bolivia. Hay una persecución política, hay procesos anunciados a autoridades, a usted, hermano Evo, y a otras autoridades, permanente persecución y juicios. En relación a este tema, hermano Evo Morales, ¿cuál es la percepción que tenemos con todo esto que viene aconteciendo previamente a las elecciones? Y claro, deben haber también muchos intereses, no solo nacionales e internacionales, ¿verdad? Pero hagamos un análisis también respecto a lo que son estos elementos de persecución política, procesos al instrumento político, en fin. Cuando los compañeros dicen que nos están provocando, evidentemente están provocando para tratar de crear una convulsión social y nuevamente decirnos: ahí están los terroristas, ahí están los sediciosos. Si hablamos del trópico de Chabamba, todos los dirigentes, alcaldes y con algunos compañeros que nos hemos contactado saben muy bien, y les decía: hay que cuidar, hay que participar, cuidar el tema de cuarentena. Este problema de COVID-19 es planetario, es global, es mundial, no es solo nacional, regional. Yo quiero nuevamente decir, algunos compañeros dicen: no, eso no es nada, siempre hay esta clase de enfermedades. No, compañeras y compañeros, les decía, cuidemos, participemos, cómo cuidarnos todos, porque cuanto más movimiento, más contacto, y cuanto más contacto, más contagiados. Mira cómo está Brasil, donde no hubo cuarentena, porque es un gobierno de derecha, prioriza economía y al cómo está la vida. Y ahora, anteayer he leído en primera plana de los periódicos, ¿qué dice? Por culpa de Evo hay muertos en el trópico cochabambino.
Es la provocación. Ni siquiera estoy en el trópico. Me echa la culpa a mí de algunos muertos. Hubo muertos, me informaron los compañeros. Pero no es como el gobierno magnifica, 40%, 50% de los muertos del trópico son de todo, o de Cochabamba son del trópico. Como algunos alcaldes conversan, me dicen, no, aquí en la alcaldía apenas ha habido uno. Todavía no sabemos si es de coronavirus o no. Mas si me informan los soldados de FTC, los cocineros, casi todos con coronavirus. Entonces yo puedo interpretar, entender que nos están sembrando más bien coronavirus. El gobierno que es responsable de la reducción de cultivo de coca, gobierno de defensa, se entiende así. Entonces, que es importante cuidar la vida, es importante, compañeros, protegernos, pero ahora que el pueblo que está descubriendo, cuando coronavirus no es avanzado, el tratamiento con nuestra medicina tradicional. Y hay expertos que están apareciendo con ajo, con limón, consumir mucho cítrico, recomienda. Eucalipto, que es, creo, tradicional, otros componentes. Entonces es evidentemente es una provocación para después echarnos la culpa a nosotros. Eso tenemos que entender, y si no entendemos eso, con seguridad vamos a entrar al fuego del gobierno. Con la experiencia que tenemos, compañeras y compañeros, a veces hay que cuidarse de las provocaciones. Evidentemente tenemos todo el derecho a defender nuestros derechos. Y hay un momento cuando llega, y en el trópico Cochabamba no solamente hemos defendido reivindicaciones sectoriales ni regionales, sino nacionales. Y por eso hemos llegado donde hemos llegado. Por eso también, hermanas y hermanos, que nuestro movimiento político es la más grande desde la fundación de la República, 1825. A ese movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Quieren eliminarlo, quieren dividirnos, quieren enfrentarlo. Y hasta provocaciones internas. De eso debemos cuidarnos. Y cuando ya no pueden eliminarnos como movimiento político, persecución política. De pequeño hasta grande. He leído un buen manifiesto de las compañeras del trópico Chabamba con relación a la detención de la compañera Patricia. ¿Qué es su delito? Si hubiera delito de la compañera Patricia hermosa, doctora, reconoce, a veces me acompañaron al trópico de Cochabamba, por haberse comunicado telefónicamente desde México o desde Argentina con ella a Bolivia. Solo por haber hablado telefónicamente ya es terrorista. Por supuesto terrorista está detenido. ¿Quién puede creer eso? No se puede entender. Claro, es meter miedo. ¿Qué quiere decirles? Lamentablemente algunos dirigentes nacionales, regionales, incluso algunos asambleístas entraron en ese juego. Yo lo llamaba, me colgaba. Yo no sabía por qué me estaban colgando. Claro, les han metido miedo. Se habla con Evo y es terrorista. ¿No? A ver, una compañera que ayudaba a atender sus hijos al compañero Juan Ramón Quintana, la trabajadora del lugar, la acusan de tenencia de arma. Pobre trabajador del lugar, ¿qué arma puede tener? Por favor, ¿quién puede creer eso? Le detienen, liberan por unos días, arresto domiciliario nuevamente, como fuera un delincuente. Sin embargo, al ministro o exministro de Salud, con semejante acto de corrupción, el juez demanda a la cárcel 4 horitas en la cárcel, en San Pedro, después a su casa, sobre pretexto de que está enfermo. Es un gobierno de facto, así se vive en la dictadura. Esa es la derecha, ¿no? ¿Cómo criminalizar? Entonces ahí vienen
tantos procesos, pero de algo, yo digo, creo que por segunda o tercera vez digo, deben sentirse orgullosos. Buscaron corrupción de nuestros ministros, ministras, de Evo, del Álvaro, y no encontraron hasta ahora. Y no van a encontrar. Nosotros no hemos llegado al gobierno a robar. Ahora, evidentemente, ahí abajo es difícil de combatir la corrupción. Y hemos combatido. Hemos encontrado la cárcel. Inclusive algunos de otros alcaldes, me acuerdo de San Buenaventura, alcaldes, a ver, de algunas alcaldías. ¿De cuál partido? Si es del MAS, igual en la cárcel, porque hay documentos fehacientes y nunca hemos perdonado. Ahora estamos viendo cómo es la corrupción en gobierno. ¿Saben? Un ministro había dicho, a mí me han mandado a este departamento, aquí no puedo hacer nada, allí están robando, ¿cómo irme a La Paz? Claro, con motivo de coronavirus les había distribuido que vayan a todos los departamentos. Ministros a encabezar, aunque sin ningún resultado, preocupado para estar en La Paz, para robar. Interesante escuchar ese mensaje, nos llega de la misma gente, de su pueblo, de su mismo militante, yo diría. Entonces, procesos por acá. ¿Y qué procesos más nos inventarán? ¿No? Y de manera general quiero que sepa, no solamente los bolivianos, sino todo el mundo entero, para el sistema capitalista, para el imperio norteamericano, los movimientos sociales somos terroristas. No es un movimiento social que lucha por las reivindicaciones. Los izquierdistas, los antiimperialistas somos terroristas. Y quiero ratificar nuevamente una denuncia que hice por los medios de comunicación social o redes sociales. Que los militares patriotas me informaron que están intentando desmontar como un grupo guerrillero y decir, estamos combatiendo a los subversivos, a los terroristas. ¿Quién sabe usar eso para querer justificar la suspensión de las elecciones de manera arbitraria y violenta? Entonces, esa es una situación que hay que cuidarse. Y compañeras y compañeros, procesos van a ser interminables. Y nuevamente quiero decir a la justicia boliviana que juzgue en base a la legalidad, que juzgue a todos con la verdad, aunque nuestros abuelos decían que la justicia llega aunque tarde. Hay también una pequeña experiencia cuando a mí me expulsaron del Congreso como diputado. Hicimos la demanda de inconstitucionalidad de mi expulsión, no con ningún miembro del Tribunal Constitucional, ni a ningún miembro del Tribunal del órgano judicial. Y esa demanda ganamos, porque siempre ha habido hombres también probos, sanos en la justicia boliviana. A mí me ha sorprendido que la nuestra demanda ganamos. Y quiero recordarles, por tanto, de los meses que me expulsaron, tenían que pagarme, me pagaron, y la mitad de lo que me pagaron yo entregué a todos los víctimas de la masacre del Alto, a muertos en especial, para que ellos les puedan salir, porque sin trabajar me devolvieron, que era tenía que responder la justicia boliviana, la Cámara de Diputados, a la cabeza de Luis Vázquez Villamor, que era el autor, con Manuel Suárez, diputado de Beni, los dos autores para mi expulsión por decisión de la Embajada de Estados Unidos, que el gobierno de Tuto Quiroga decidieron expulsarme del Congreso por instrucción y procesarme, sentenciarme e inhabilitarme como candidato a la presidencia. La historia se repite. Ahora felizmente tenemos un candidato, Lucho David, con seguridad, hermanas y hermanos, estamos preparados y es hora de prepararnos de ganar las elecciones, pese a tantos procesos. ¿Qué procesos no habrá? Solo quiero advertirles,
Yo estaba leyendo ahí algunos comunicados. A ver si encuentro por aquí de tantos papeles que existen. Mira, dice, Tribunal Supremo de Justicia revisará nóminas de candidatos y aparecen vinculados a delitos. Cuidado al hermano David, o especialmente al hermano Lucho Arce, aparezca implicado en algún delito. Ya intentaron procesarlo, ya intentaron detener. Salió oportunamente ha defendido. Eso también histórico. Cuando el pueblo se moviliza, dejan de perseguir. Esto yo diría que orientado para mí a cómo montar alguna prueba al compañero Lucho y inhabilitarlo. Que diga el Tribunal Supremo revisa nóminas de candidatos y aparecen vinculados a delitos. Quisiera saber quiénes están vinculados a delitos. Faltaría que Lucho esté ahí como delincuente y después eliminarlo de la lista. Sería otra forma de perjudicarnos. Por eso, atentos, alertos, porque estamos en estado de emergencia. Definitivamente, hermano Evo, la gente está preocupada por todo esto que viene aconteciendo, tantos anuncios de juicios que en apariencia apuntan a desvirtuar las elecciones y, claro, como usted decía, en algún momento pretender sacar fuera de las elecciones al movimiento al socialismo, proscribir, pareciera ese el objetivo. Permítame cambiarle el tema, hermano Evo Morales, para hablar de otra preocupación y revisando los twitters también. Es una preocupación que usted ha hecho manifiesto públicamente respecto de las empresas estatales. En su Twitter manifiesta una preocupación en la que dice, pese a las penurias y preocupaciones que sufre por la pandemia, trabajadoras y trabajadores de las empresas estatales advierten públicamente acerca de una crisis que enfrentan por la mala gestión y irregularidades, pero a ellos sumaríamos el hecho de que mucha gente está quedando despedida, sin trabajo, sin ir muy lejos. Para nosotros un ejemplo claro, por ejemplo, en el tema de la planta de Bulo Bulo, que ha sido paralizada, y no solamente han sido afectados los trabajadores de la misma empresa, sino que también gente que está ligada de algún modo, los transportistas que trasladan, en fin, y otros terceros que son también afectados, al igual que en otras empresas. Vemos a Boliviana de Aviación pidiendo que se pueda reactivar con un recurso económico, igual que otras empresas que prácticamente están casi en la misma situación. ¿Cuál es el análisis que usted percibe en relación a este tema, hermano presidente? Hay que entender que no solamente es un golpe político, es golpe también a nuestro modelo económico. Y la derecha va a hacer eso. A la derecha, y quienes ostentan el sistema capitalista, pues las industrias, las empresas no pueden estar en manos del Estado, por tanto en manos del pueblo, sino tienen que estar en manos de los privados, de las transnacionales. A ver, solo comentarle de tres industrias que estaban en proceso de instalación: litio. Año pasado, septiembre, inauguramos la planta de cloruro de potasio. De septiembre a diciembre exportamos 15.000 toneladas a Brasil. Año pasado estaba previsto exportación de cerca de 200.000 toneladas. Paralizado. Este año no está produciendo nada, cero. Hermanos del movimiento indígena originaria de Fruitcas me comentan, ver eso es como para llorar. Este año tenemos que inaugurar la primera planta de carbonato de litio del Estado, primero en todo el mundo. Estado.
Empezamos con nuestras reservas internacionales, con la deuda interna, con no deuda externa. Paralizado. Solo las piscinas están ahí. Estaba bien encaminado la segunda, la tercera, la planta petroquímica más grande en Yacuiba, con una inversión de más de 2.000 millones de dólares. Totalmente paralizado. Cero de inversión. Y ya en Puerto Suárez hemos empezado con crédito de China, no tengo nada que ocultar, crédito incondicional de inversión de más de 500 millones de dólares con la contraparte boliviana, que no es de China, la industria es de los bolivianos, crédito, ¿no? Ejecutaba una empresa china paralizado en Puerto Suárez. Repito nuevamente, más de 500 millones de dólares de inversión. Golpe, si fuera un gobierno de transición, pues debían continuar con todos los proyectos, porque su tarea, su responsabilidad, su misión solamente era garantizar la elección en base a la Constitución. En 90 días garantizar las elecciones. No hizo nada. Y si hablamos de las industrias que teníamos, así como comentaba, la fábrica de fertilizantes de Bolulo, paralizado. Ahora otra vez vamos a tener que importar fertilizantes, porque hasta que llegamos al gobierno, el 100% de fertilizantes se importaba. A veces de Japón, a veces de Estados Unidos, otros países. Y con la industria de fertilizantes en Bolulo, Cochabamba, ya hemos empezado a exportar. Yo fui a firmar con los brasileños en Puerto Suárez la exportación de 350.000 toneladas al año, ¿no? Paralizado. La otra fábrica que estaba en construcción paralizada en Potosí, fábrica de cemento. Después de que inauguramos la fábrica de cemento en Oruro, ya hemos empezado a exportar cemento a Paraguay. Estamos preparando para exportar. Hermanas y hermanos de las nuevas generaciones tienen que entender la mejor forma de cuidar la economía para que la economía siga creciendo es como paulatinamente implementar una política de sustitución a la importación. Eso aprendí, sin ser economista, soy sincero. No solamente ampliar el mercado interno, sino sustitución a la importación, ¿no? Entonces, se paralizan las fábricas y va a decir, estas fábricas están en quiebra, ahora hay que privatizarlo. Si hablamos de BOA, cuando llegamos al gobierno, la privatizada, hasta privatizada en quiebra. Yo no me acuerdo en ese momento, pero tenía una deuda de más de 100 millones de dólares. Y los trabajadores nos decían, hay que nacionalizar. Preguntamos con el hermano Álvaro a los expertos en temas de aviación. Decía, en vez de nacionalizar, mejor hay que crear la nueva línea aérea estatal. Ahí viene BOA, Boliviana de Aviación. Empezamos con un avión, creo que ya tenemos casi cerca aviones volando a Europa, a Estados Unidos, y ahora destrozan todo. No me acuerdo exactamente cuánta plata, año pasado, anteaño pasado, BOA ya ha puesto plata para Juancito Pinto. ¿Tenía rentabilidad? Es cuestión de buena administración. Siempre tiene dificultades, a veces se presentan. Hay hombres y mujeres muy responsables con la empresa. Y ahora, escuché también por los medios de comunicación, tienen déficit, no tienen plata para pagar su sueldo, aguinaldos. Imagínense, ¿quién son ahora gerentes de BOA? Los gerentes de la aviación privada. El ex gerente de aviación privada será, ¿cómo se llaman las aviaciones privadas? Ramiro, Amazonas, otra línea. Jet, creo que estamos hablando de Jet. Amazonas es una de ellas, sí.
Sí, ellos se van, claro, ellos acaparan líneas donde da más plata, a votarlos donde no da plata. Así va a estar en quiebra, sencillo de entender. ¿Mm? Y así tantas empresas. A esto se llaman vendepatria, a esto se llaman, ¿no? Que no quieren Bolivia, antipatrias. No lo quieren Bolivia. Aquí hay una profunda diferencia. Cuando la empresa pública, sea una industria pública del Estado, el Estado paga los impuestos, una privada también paga sus impuestos, pero en la privada las utilidades es para el privado. Y en una industria estatal, una empresa del pueblo, se paga impuestos, pero las utilidades, la ganancia es para el pueblo. Solo quiero comentarles, espero no estar equivocándome, Entel, cuando llegamos al gobierno, Entel era de los italianos. Revisado su ganancia con el Estado italiano, creo 40 o 60 millones de dólares de utilidad neta tenían. 40, 60, perdón, no estoy con datos en la mano, pueden revisarlo. Pero apenas estaban en 60 o 70 municipios de toda Bolivia en Entel móvil. Nacionalizamos en el 2007. Primero llegado a todos los municipios, ya saben ustedes cómo estamos en Entel. Estuvimos en Entel. ¿Y a cuánto ha llegado las utilidades, la ganancia? A más de 120 o 40 millones de dólares de ganancia, de utilidad. Entonces el que pagaba una buena parte de Juancito Pinto, porque esa ganancia es del pueblo. Esa es para rentas, para bonos, para renta de unidad viene de PPB, Entel, de nuestras industrias. Ahora aquí están destrozando, ¿de dónde sacaremos plata? ¿De dónde vendrá plata para bonos y rentas? Pequeñas industrias, medianas, grandes industrias, sus utilidades, su ganancia es para el pueblo. A eso llamamos redistribución de la riqueza. Quiero decirles cómo cambiamos Bolivia. En lo político, la refundación. En lo económico, la nacionalización. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. Así es, la base de una política económica, social, para dignificar a todos los bolivianos y bolivianas. Pero saludo, estos días estaba conversando bastante con dirigentes de los distintos sectores sociales y ahora hemos perdido el miedo. Ahora en vez de que yo le llame, a mí me llaman. Claro, antes daba miedo escuchar a Evo, era satanizar la operación, ahora no. Felizmente el pueblo ha perdido miedo ante el gobierno de facto, pero lo peor es que un gobierno de facto también ha perdido autoridad ante el pueblo boliviano. Ya no hay autoridad. Toda burla de este gobierno. Esa es la ventaja que también el pueblo boliviano para recuperar la democracia. Entonces, compañeros, nuestra obligación, como siempre, defender los intereses nacionales. Todos nos preocupamos de demandas sectoriales, zonales, barriales, de reivindicaciones regionales, pero por ahora nuestras defensas, la patria, la defensa de la democracia, recuperar la democracia, recuperando la democracia, recuperar la patria. Esa es la responsabilidad que tenemos. Así es, hermano Evo Morales, en este diálogo y reiterando el agradecimiento a Teleestrellas que ya hacen 3 programas atrás viene difundiendo, y les saludamos a nuestros televidentes también desde la ciudad del Alto para todo el país a través del cable y el satélite. Hermano Evo, un último comentario a propósito de las empresas que están siendo cerradas, hay crisis. Un último elemento que se escuchó en estos días es un aparente rastrillaje de personal, ellos dicen masista, de las instituciones que tienen que ver con los ministerios, en fin.
Me llamó la atención una última nota, si usted quiere también, digamos, comentarlo, hermano Evo. Dice, página 7, quedan cesantes trabajadores de Bolivia, ABI y Radio Illimani, lo que era Patria Nueva. Se ha informado, dice este mismo informe, que de los medios estatales, el diario Bolivia, la agencia de noticias ABI, Radio Illimani, han quedado cesantes cuando el Ministerio de Comunicación quedó cerrado en todas sus áreas por la aplicación del Decreto Supremo 4257 que instruyó su fusión con el Viceministerio de la Presidencia junto con otros. Ahora el personal dice que va a ser evaluado previa a su contratación y los trabajadores están al margen prácticamente, no saben si retornan o no. Es decir, el punto es que hay mucha gente que viene quedando sin trabajo y eso está ocurriendo, entendemos, en todos los ministerios prácticamente del gobierno del Estado. Sí, un último comentario, hermano Evo, a propósito de estos y otros temas, volvemos con usted. El gobierno de facto está cumpliendo sagradamente, disciplinadamente las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, que es reducir al Estado, como ellos dicen, Estado mínimo. Y yo escuché alguna información, en 3-4 meses van a crear 600.000 empleos. Así despedirán a 600.000 trabajadores. El sector privado, el Estado, despido. ¿Quién puede creer que va a crear a empleos? Pero además de eso, aquí me llegan algunas notas de hermanos de Santa Cruz, San Martín, Santa Cruz. El INRA está revertiendo resoluciones para entregar a empresarios brasileños por montos altos a la comunidad llamada Flor de Mayo por resolución de asentamientos. Hace años tenía una resolución de asentamiento, ahora INRA va revertiendo para entregar a los empresarios, ¿no? Otro, por ejemplo, también INRA está legalizando tierras para empresarios en Santa Cruz a título de comunidades para Ricardo Flores, 3.000 hectáreas. Comunidades se llaman Dorado, Cerebo, El Maizal, esto es en Concepción, quitando 3.000 hectáreas de comunidades que tenían asentamientos certificados, donde faltaba titulación, ahora revertiendo para entregar a privados, 3.000 hectáreas. Otro que me llega también, compañero Ángel, de la Central Unión del municipio de Concepción, Distrito 5, denuncia, el INRA Nacional está revertiendo las resoluciones de la comunidad intercultural Flor de Mayo. El supuesto dueño se llama Gutiérrez, pagó $10.000 a INRA, ¿no? Tenemos toda la documentación, era tierra fiscal, le está pasando a estas Flores. Este asentamiento viene desde el 2015-16. Yo escuché, ¿no? Decía algunos candidatos a la derecha, vamos a acabar con los colonos. El colono es un término colonial, el término de épocas pasadas, pero siguen con colonia, colonos. Vamos a quitar tierra de los colonos para entregar a empresarios, ya están aplicando, eso nos denuncia. Ojalá asambleístas, especialmente de Santa Cruz, pueden parar esta clase de reversiones injustas y quieren recuperar tierra de los supuestos colonos, llamados colonos, que son movimientos campesinos indígenas trabajando y entregar a los empresarios privados. Es también una forma de cómo cumplir con el mandato del Fondo Monetario Internacional. Entonces, compañeros, esta situación con seguridad va a persistir, ¿no? De aplicar, de implementar
esta clase de programas a favor de los pudientes y dejar a familias sin forma de vivencia. Es solo reflexión a los compañeros. ¿Qué más nos estarán preparando? ¿Qué más nos estarán organizando? Atentos a cualquier acción que pueda ejercer. Y más bien yo quiero aprovechar esta oportunidad para terminar esta entrevista. Hoy día es tan importante para un personaje de carácter mundial, el Che. Para mí el Che es impecable en su lucha revolucionaria, invencible en la lucha ideológica, envidiable en la lucha de justicia social, además de ser incansable en la lucha por la soberanía y la dignidad de los pueblos del mundo. Mi homenaje. Hoy recordamos su natalicio, con respeto y admiración por su sacrificio. Che Guevara. Creo que hubiera tenido más de 90 años si estaría con vida. ¿Quién hubiera sido de los pueblos liberados como empezaron a liberarse frente a la dominación imperialista? Solo, compañero Ramiro, a compañeros y compañeros que escuchan este medio de comunicación, por ahora, paciencia, pero también mucha conciencia. Digo paciencia por ahora, momentáneamente, hasta garantizar las elecciones. Esa es nuestra misión, así siento. Por supuesto puedo equivocarme, no estoy viviendo en Bolivia, solo mis reflexiones, escuchando las distintas informaciones que me vienen vía medios de comunicación o vía también nuestros dirigentes sindicales, sociales, comunitarias de los distintos sectores. Unidad y unidad. Si hicimos mucha historia con nuestro proceso de cambio o la revolución democrática y cultural, es por la unidad. Y en nuestra experiencia, repito nuevamente, la unidad es tan importante para cambiar Bolivia. Cambiamos. Y no perdemos la esperanza que pronto, gracias a la conciencia del pueblo, volver con Lucho y vamos a seguir cambiando nuestra querida Bolivia. Costará algunos años para reponer la situación económica, pero no estamos lejos. Por eso, hermanas y hermanos del campo, de la ciudad, profesionales no profesionales, aquí más importante es el patriotismo. Debemos estar convencidos de nuestra querida Bolivia. Como decíamos durante la campaña, qué lamento boliviano. Este que estamos viviendo será un lamento momentáneo. Qué pueblo enfermo. Por eso, hermanas y hermanos, para terminar, estamos convencidos. Volveremos millones y devolveremos la dignidad de la libertad al pueblo boliviano. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, hermano Evo Morales. Ha sido nuevamente un gusto y muchísima gente siguiéndonos, además, este diálogo que tenemos domingo tras domingo. Señoras y señores, a ustedes, gentiles oyentes, muchas gracias por seguirnos también a través de los distintos medios de comunicación. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.